César, preguntas a la psicología. Pues ya estamos de regreso, ha llegado doña Pilar Muñoz, que es nuestra psicóloga de guardia, y la vamos a someter a las preguntas que ustedes le envían todas las semanas. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a nuestros seguidores. Bueno, hace unos días había unos oyentes que preguntaban por el síndrome de Peter Pan, y parece que la cosa va de cuentos, porque esta semana nos preguntan por el complejo o síndrome de Cenicienta, y quieren saber en qué consiste y a quiénes afecta. Muy bien, pues ha planteado dos situaciones clínicas diferentes, síndrome y complejo. El síndrome es un conjunto de síntomas donde hay implicación mucho más global de la persona, lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. Hace referencia este síndrome a aquellos niños y niñas adoptados que fantasean sobre un posible maltrato, lo convierten en realidad para, digamos, justificar esa adopción anómala. Y entonces piensan que sus padres biológicos eran los verdaderamente buenos y que la madrastra... Los adoptivos son malísimos. Efectivamente, la madrastra es la responsable de todas sus desgracias. Entonces, normalmente buscan a otros niños adoptados. Yo en consulta tengo uno que presenta, no el síndrome completo, pero sí tiene unos rasgos. Síntomas, sí, perfectamente, que además fantasea. ¿De qué tipo? Pues un tipo paranoide, es decir, no responde a la realidad. Aunque ellos sacan alguna estridencia de rasgos, por ejemplo, mamá me ha dicho, me obliga a comerme el pescado. Eso es de madrastra. No, eso es de madre, no es de madrastra. Sin ningún género de dudas. Claro. Luego te puede gustar o no la pescadilla, pero vamos, eso es de madre, sí. Efectivamente, pero estos niños lo viven, es decir, un niño que no es adoptado, pues puede tener lo que dice Freud, el amor-odio hacia la figura de madre, pero ellos se instalan en, es una madrastra porque es madre adoptiva. Entonces, cuando ya cumplen demasiados criterios, entonces tienen el síndrome. Ahora vamos al complejo. El complejo ya no lo padecen niños, sino chicas y mujeres maduras. ¿En qué consiste? Eso suena más grave. Sí, sin embargo es menos complejo. Es solamente en relación a la esfera emocional y en relación a una esfera no resuelta de inmadurez. Y ahora le explico por qué. Porque lo que ellas buscan es una seguridad siempre en un hombre que tenga más posibilidades de resolverles la vida. No solamente de dinero, que también, sino que sean más capaces que ellas, que sean más autónomos que ellas. Las protejan, efectivamente, las guíen, efectivamente. Y les den seguridad. Efectivamente. Y hay una versión más sociológica que el otro día me solicitaron los compañeros del País, que me decían que por qué, a partir de Kate Middleton, que por qué había esa necesidad de las chicas a ser princesas, y yo dije, aunque sea del pueblo, porque ahora hay un fenómeno muy curioso de, a partir de que doña Leticia, que era nieta de un taxista, ha llegado a ser princesa, de que la señora Esteban ha llegado a ser princesa del pueblo, las chicas más jóvenes anhelan ese tipo de sociología de quiero ser princesa. ¿Y alguna vez no la anhelaron? Efectivamente. No, claro, quiero decir que es verdad que Sabina decía aquello de las niñas ya no quieren ser princesas, sí, pero yo nunca me lo creí. Sí. Bueno, pero hubo una época, quizá la época nuestra, que anhelábamos unos roles sociales más laborales y menos fantasiosos. Las niñas queríamos ser, yo recuerdo en mi época, misioneras o monjas o médicos o secretarias, es decir... Enfermeras, azafatas. Enfermeras, sí. azafatas. Bueno, pero de todas formas había una fase de princesas. Sí, efectivamente, fase de princesas, fase que tiene que ser resuelta en ese momento. Pero claro, que una chica adolescente o jovencita diga, yo quiero encontrar al señor oportuno, es decir, no quiero yo ganarme mi posición de princesa, sino ahí viene el complejo de Cenicienta, ¿no? De decir, necesito el príncipe azul que me catapulte a yo convertirme en esa princesa. Pero luego está el fenómeno de nostalgia de las personas de mi edad que no hemos podido llegar a ser princesas. Entonces hay un balance existencial, ojo, personas que tienen una vida
una personalidad más insegura, más inmadura, y entonces revisan ante esos visionados de las grandes bodas y de todo esto que sale, porque además es un escaparate tremendo, porque nos pasan por las narices los príncipes azules, las princesas, y entonces se quedan embobadas pensando lo que pudo haber sido y no fue, porque ellas ya no pueden alcanzar eso, ¿no? Entonces es una proyección de anhelo, pero de anhelo que se queda ahí, porque no es como las jóvenes de todavía puedo esperar el príncipe azul. Y este es el complejo, hemos dicho, por una parte síndrome, que lo padecen, y eso ya es más grave, los niños adoptados; por otra parte el complejo, que lo tienen las chicas jóvenes o las recién casadas, que buscan esa falta de autonomía de ellas en aras de otra persona; y el trastorno de Cenicienta sociológico, de princesas, aunque sea del pueblo. Bien, bueno, ¿y esto es muy grave? ¿O esto le soluciona la vida al que le sale bien? Bueno, a mí me parece que es una distorsión de la realidad, porque nadie puede tener ese anhelo. Porque, hombre, anhelar algo que en sí es un Depende de lo que se narcisismo. entienda por princesa, porque No, claro, y el número no, de príncipes está limitado. no. La Pero concepción que tiene una mente que anhela ser princesa es una concepción narcisista, hedonista, frívola y de vanidad. No hay más. Es decir, nadie quiere ser pues princesa para dedicarse a ONGs. No, no entra dentro de sus posibilidades cognitivas de anhelo y de deseo. En el fondo es un acto regresivo, ¿no? Yo quiero ser esa princesa, esa princesita que he sido para papá y para mamá, pues serlo, pero en plan, en un estadio y en una posición donde todos me admiren. ¿Qué es lo que hacen las princesas? Ser admiradas. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la persona tiene muy poca madurez si tú lo que buscas en la vida es ser admirado. Tú no puedes... La única persona que verdaderamente te importa que te admire eres tú mismo. Que te admires, simplemente que te mires. Ni admirarte ni despreciarte, que te mires, que hagas una introspección seria. Entonces, claro que es peligroso sociológicamente que las niñas, en este caso, se instalen en quiero ser princesas. bien, hay otra serie de preguntas que nos llegan de varios oyentes y que plantean la cuestión además partiendo de situaciones como pueden ser las crisis, los duelos, las heridas del terrorismo, etcétera, etcétera, y es el dolor y el sufrimiento. Y preguntan si es lo mismo el dolor y el sufrimiento, si por el contrario existen diferencias entre una cosa y la otra. Muy bien, don César. Además, estamos a las puertas del 11M y hay mucha gente sufriendo. Son dos términos lingüísticos que en apariencia parecen sinónimos, pero no lo es. Dolor tiene que ver con algo agudo, algo crónico y algo orgánico, mientras que el sufrimiento tiene que ver con la esfera psíquica y tiene que ver con aguantar, tolerar, soportar, afrontar. Entonces, ¿qué provoca más dolor? El sufrimiento, sin lugar a dudas. Es mucho más profundo y además inespecífico. Porque el dolor, cuando el dolor se activa una serie de receptores, los nocioceptores, que se dividen en motóricos y polimodales. Unos son dolores agudos y otros son dolores crónicos. Bueno, pues tienen una localización específica. ¿Cómo se levanta ese dolor? Es decir, si yo tengo un dolor intenso, precordial en el corazón, pues me dan un tipo de analgésico y se pasa. ¿Me modifica la conducta ese dolor? No. En el momento que se me alivia, no me modifica la conducta. Ahora bien, ¿el sufrimiento dónde lo localizo? En el corazón. Hay gente que lo localiza en el corazón, pero hay otras personas que lo localizan en el centro del abdomen, Sí, claro. que es lo que llama André Rochelle la roca del ser. Pero tiene una localización difusa. Aunque el sufrimiento puede tener síntomas físicos, como pueden ser mareos, dolores intensos de cabeza, náuseas, problemas de respiración, sí, hiporrespiración o hiperventilación, un ataque de ansiedad. Y esos son indicadores de un sufrimiento psíquico como puede ser la depresión. Hay pacientes que te relatan, dicen, bueno, pues yo he padecido cáncer, Pilar. Efectivamente son dolores crónicos, que son dolores físicos intensos, y prefiero ese dolor que se me resuelve y no me deja lastre de conducta antes que un sufrimiento intenso que sí que modifica la conducta. ¿En qué sentido modifica la conducta? El dolor
es lo más inexplicable del ser humano y lo que más padece y lo que más evita. El dolor siempre, cuando hablo de dolor ahora me refiero a dolor, sufrimiento, siempre es un indicador, un token ring, es decir, una alarma que está encendida de que algo va mal, físico o psíquico. Deberíamos estar contentos porque cuando se enciende la alarma es que algo va mal. Sin embargo, no nos ponemos contentos, sino que nos alarmamos y lo evitamos a toda costa. ¿Está bien evitar el sufrimiento? Depende. Bien, vamos bien, nos vamos entonando. ¿Por qué? El sufrimiento, una de las cuestiones básicas para resolverlo es afrontarlo. Afrontarlo no es resolverlo, ni solucionarlo, ni controlarlo. Es ponerse enfrente de él. Y ahora hago una indicación bíblica. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, parece que el maestro de Nazaret estuvo poco fino cuando dijo, pero ¿cómo puede ser consolado alguien que llora? Este hombre, ¿qué ha pasado? Sí, es imposible perfecto. Consolar a alguien que no llora. Perfecto, porque solamente cuando cuando tú no huyes y cuando das la cara al sufrimiento, entonces tienes la posibilidad de enfrentarte a él, sin miedo, porque cuando huimos del sufrimiento, el sufrimiento tiene la habilidad de atraparnos. Véase las fobias, véase las obsesiones. Tú puedes huir de ellos. De hecho, mucha gente sufre porque niega la realidad, porque huye de ella. Es una de las características de por qué sufrimos. Ahora, comentaba y rebobino un poco lo que estaba diciendo. De pronto hablaba usted del ataque de ansiedad. Imaginémonos que estamos tranquilamente con una persona y de pronto esa persona, por las razones que sean, es decir, quizá porque se ha tocado un punto neurálgico de su sufrimiento, experimenta un ataque de ansiedad. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Llamar a la ambulancia más cercana o hay una posibilidad de tratar a esa persona que de pronto es víctima de un ataque de ansiedad? Depende si es una hiperventilación con una sudoración. Que se ahoga. Bien. Se ahoga, siente una opresión, bien. Siente que no puede respirar. Si hay una sintomatología demasiado vegetativa, es decir, que ya hay un desorden orgánico, evidentemente hay que recurrir a una clínica de urgencia. ¿Y en lo que llega? Y en lo que llega sí que es importante porque ese ataque de ansiedad siempre viene, porque sufrimos en función de cómo sentimos y sentimos en función de cómo pensamos. Es decir, que esa persona en algún momento, en algún recorrido de esa conversación, como bien decía don César, ha tocado un estímulo que ha levantado un sentimiento y ha producido toda esa secuencia de dolor. Entonces hay que reconstruir con él en ese momento a partir de ir viendo su reactividad orgánica. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Cómo va o disminuyendo o aumentando su nivel de activación de ansiedad? Hombre, yo en la consulta no es que me jacte de esto, es que es mi profesión. Entonces, después de un psicoanálisis, de una sesión de diván, que no siempre se hace porque no me suele gustar esto, porque está muy superado ya el psicoanálisis, hay pacientes que sí que tienen verdaderos ataques de ansiedad y entonces sienten... ¿Entonces les da una bolsa de papel o qué hace? Pues, por ejemplo, con un vaso de agua y dejándoles serenamente que no se encuentren, incluso que no interactúen ocularmente con el otro, se van encontrando en una situación de desactivación y de reposo. Vuelven otra vez a encontrar el ritmo, suele ser bastante acertado, indicado el decirles cuenta de una manera progresiva o regresiva, porque les hace descentrarse de o recita una oración, o recítame con 10 cañones por banda, la canción del pirata de Espronceda, cualquier cosa que les obligue a descentrarse. Al principio van a titubear, no puedo, pero es una cuestión, si realmente el estímulo es el sufrimiento y no el dolor de una situación de infarto, sí que se puede controlar. Lo controla mejor un terapeuta, pues que si te encuentras con un vecino en el ascensor y te dice, malvado, fuiste tú aquel día que en la reunión de vecinos dijiste, y entonces ya el hombre se activa porque le recuerda el rencor que tenían de hace años, y entonces ahí va a ser más difícil que el vecino que le ha puesto el estímulo. Va a ser difícil que le ayude. El vecino malvado. Bien, entonces decíamos que ¿por qué podemos sufrir? ¿No? ¿Qué cosas nos hacen sufrir? ¿Sufrimos todos por igual? No. Sufrimos en función de nuestra constitución. No es lo mismo una persona fría
que una persona lábil. Lábil es una persona mucho más emocional. No es lo mismo una familia muy emocional que una familia mucho más distante. Hay familias que nada más llegar o irse se dan besos. Hay familias que no. Culturalmente hay pueblos más calientes y otros más fríos. Entonces no se sufre de la misma manera. Hoy en la consulta me decía una niña, una puber, que iba a tener la regla y que iba a sufrir mucho porque le han dicho que la regla se sufre mucho. Efectivamente, esto es una situación muy judio-cristiana, de que la regla era algo que se estaba contaminado, impuro y que tenía que doler. Sin embargo, en otras tribus, de Hawái, de Sudamérica, pues no duele. Entonces, el umbral de dolor es a veces demasiado subjetivo. Y tan subjetivo es que vamos a ver 3 situaciones en las cuales el umbral de dolor cambia significativamente. Una persona que tiene una dolencia física, una dolencia aguda, y entonces va al médico con la idea, por ejemplo, un dolor precordial o un dolor en el brazo izquierdo, un dolor incluso de una contractura, y ya piensa el paciente por esos pensamientos, sentimientos, que va infartado. Y entonces su nivel de sufrimiento es superior al nivel de dolor físico. Cuando llega y le hacen la exploración clínica y orgánica, le dicen, pues mire, esto no responde, es una contractura, o el dolor precordial, bueno, pues esto es nervioso, es debido a ver, cuénteme usted, pues yo soy una ejecutiva, pues esto, nada. ¿Cómo sale del médico? Sale con una situación, ya parece que le duele menos, porque el resultado benigno le ha bajado el umbral de dolor. No es que le haya hecho la varita mágica de la conversación del doctor. Es que sus sentimientos se han visto modificados por una lógica externa que ha sido las palabras del doctor. Que imagino que es el caso del antiguo médico de cabecera que llegaba a casa y ya cuando le veías entrar por la puerta del dormitorio te encontrabas mejor. Esto es. Aunque no hubiera hecho nada, pero solo con verle te Esa es la situación mejor. En la cual el umbral, por eso es subjetivo el dolor. Ahora, ¿se puede vivir el dolor con ilusión y con esperanza? Clarísimamente. Si yo mañana, bueno, yo no, este ejemplo sí que no vale, pero una persona que quiera cambiar su aspecto y mañana va a ingresar en una unidad de cirugía estética para hacerse un lifting maravilloso, eso debe doler, supongo. Digo yo que sí, no sé, pero me imagino. Bien, ¿cómo va a afrontar ese dolor? Pues con mucha ilusión, en expectativa, luego veremos si los resultados cómo va a quedar, sí. de cómo va a quedar. Y hay algo maravilloso para mí, eso sí lo he experimentado. Cuando uno va a dar a luz, a parir, pues va con una ilusión de que sabes que va a haber un dolor, pero con una recompensa enorme. Luego también es subjetivo ahí. Luego está la última subjetividad, y es el acompañamiento del dolor y la moral. Cuando entre 2 personas que se quieren, una madre con un hijo, un matrimonio, que le da a él un empujón o ella una toba, una colleja, en una situación de tensión, ¿qué duele orgánicamente? ¿La colleja o es el sufrimiento lo que duele? Evidentemente es el sufrimiento. Luego, ahí, el dolor no correlaciona con el sufrimiento, porque el dolor agudo se sabe que es muy pasajero y que no ha levantado ningún dolor orgánico de ningún receptor. Lo que ha levantado es el sufrimiento, que es la parte psíquica, la parte emocional que me he visto dañado. ¿Y cómo nos enfrentamos con el sufrimiento? Sobre todo, ¿cómo conseguimos paliar o reducir o incluso eliminar el sufrimiento? Muy bien. Lo primero que hemos dicho es enfrentándonos. Lo segundo, el último ribete que nos toca conseguir es ser maduros. El sufrimiento, cuando se da la cara, nos vuelve mucho más maduros. ¿Y cómo se vuelve uno mucho más maduro ante el sufrimiento? Primero, el conocernos a nosotros mismos, no idealizarnos a nosotros mismos, no ser vanidosos respecto a nosotros mismos, no ser rencorosos, no ser envidiosos, ver el lado bueno de las cosas. Hay personas que siempre, de una manera constante, por su personalidad más depresiva o más paranoide, ante cualquier vivencia, por ejemplo, si yo tuviese ese ribete, salgo de aquí y digo, bueno, fatal. O sea, hoy la relación con don César iba con chaqueta negra, ya peor imposible. Vamos a poner un ejemplo para que nuestros oyentes nos lo comprendan. Es como si yo voy a visitar Nueva York y en lugar de ir a visitar la parte más hermosa, pues me voy a visitar las cloacas
y las partes, el submundo de Nueva York y digo, bueno, aquello es horrible. Claro, porque me he centrado en la parte más negativa y más sórdida de Nueva York, pero Nueva York es mucho más que las cloacas. No cabe duda. Claro, entonces ver el lado positivo no significa ser optimistas, sino significa tener una dosis razonable porque hay sufrimientos que son evitables. Esos sí que son evitables. ¿Cuáles son inevitables? Y nos empeñamos a veces en centrarnos en cuestiones que nos hacen sufrir más. Las 3 situaciones de mayor tensión son la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo y la pérdida amorosa. Entonces, son 3 situaciones que las personas a veces niegan la realidad y dicen, no puede ser, no es cierto, y huyen de ella. Huir de la realidad no ha pasado, no me ha dejado, es que se ha ido, pero va a volver, ¿eh? Lo estamos pensando. Esto creo que va a volver en breve. Lo estamos pensando. Sí. ¿Eso qué hace? ¿Aumentar o disminuir el sufrimiento? Lo aumenta. Claro, o cuando la muerte, que prometo una intervención, un monográfico sobre la muerte. La muerte no la estamos encajando bien. Es verdad que cuando una persona desaparece de nuestras vidas, desaparece de nuestro mapa relacional. Claro que es difícil, pero no podemos fantasear sobre la muerte. Y aparecen muchas fantasías sobre la muerte, por ejemplo, orgánicamente, ¿dónde estará? Las personas más existencialistas ya es polvo, ya no es nada. Las personas a veces con una pseudo-religiosidad, sí, pseudo-religiosidad, piensan, se está consumiendo en el infierno, está en el limbo, está en no sé qué. Es decir, que si realmente tenemos una profundidad religiosa, tenemos que pensar que ha entrado en otra dimensión. Porque eso nos hace que nuestro sufrimiento sea evitable. Ante una pérdida laboral no podemos no ser conscientes de nuestras limitaciones y de nuestro yo. Es decir, si ante una pérdida laboral yo tengo una desrealización y una falta de realismo conmigo misma, puedo decir, cuando pase las fases, puedo decir, como estoy parada, no valgo como persona y soy un desastre. ¿Esto es verdad? No, estoy parada, de larga duración, pero yo tengo un valor como persona. Yo no soy un desastre. Hay circunstancias en mi vida que me están impidiendo tener un trabajo, pero claro que tengo una valía. Ahora, el efecto consenso de decir, de no conocerse uno mismo y decir, ojo, conocerse y amarse, porque es bueno ser egoísta, no es bueno ser egocéntrico. De hecho, el Evangelio dice, quiere al prójimo como a ti mismo, no más ni menos, como a ti. Entonces, a veces nos ha llevado a sufrir mucho el no querernos y no conocernos a nosotros mismos. Y pasamos de devaluarnos a ser completamente vanidosos, que esa es otra de las características que más nos hace sufrir. ¿En qué sentido? En 2 sentidos. Hay vanidosos que anhelan siempre lo que no tienen. Y cuando lo consiguen, que son pequeñas ganancias, por ejemplo, una persona que es de un extracto social bajo, tener un coche de gama alta y se lo pasea delante de las narices del vecino y el vecino nada, no, ni siquiera repara. Le produce un sufrimiento. ¿Dónde está el sufrimiento? En la percepción de él, que ha sido una vanidad de él para él. Pero luego está otra característica muy común en sus medios, bueno, y en los míos también, desgraciadamente. Personas que tienen un éxito reconocido. Yo le conozco a usted, don César, y la verdad es que estoy aquí precisamente porque no cae en esa categoría. Pero hay personas que se dedican a rodearse siempre el poder y las personas vanidosas siempre tienen una corte de pelotas, que se llaman aduladores. Sí, yo desconfío mucho del adulador. Esto es, perfecto, porque eso evita muchísimo, el vanidoso jamás acepta una crítica. Con lo cual sufre, porque está rodeado de mentira. Porque las personas que se rodean con él para decirle que son serias y que son sinceras y le dicen, mira, además como persona tienes pocos éxitos y muchos errores y si no eres consciente vas a sufrir. Y además la mejor manera de extirpar la vanidad es ser consciente de que cualquier éxito es insignificante y efímero. Sí, hasta ser presidente del gobierno. Es muy insignificante y muy efímero.
el rencor. No tengo la menor duda. Vamos. Pues hay personas que sí, que No, anhelan el yo sé que hay poder, gente que no, pero yo no tengo la menor duda. y esto les lleva a sufrir profundamente, porque en el momento que no les das el parabién, hace poco la celebración de los Goya en España, bueno, pues se veía entre bromas y risas que era una feria de vanidades donde se daban codazos para ver quién tenía más corte de aduladores. Vanidad de vanidades, ¿no? Todo es vanidad. Otro de los sentimientos, dos sentimientos son profundamente desagradables y llevan a serios sufrimientos, serios. Los envidiosos y los rencorosos. ¿Se puede sufrir con Bueno, el rencor? toda esta gente es para dedicarle un monográfico, tengo que decirle. Por supuesto, por supuesto. Pero además nos tenemos que incluir ahí todos. Porque somos maravillosamente humanos, pero cuando describimos todo esto, parece que todo esto lo sufren los demás. Pero es que en el momento que estamos sufriendo por algo evitable, estamos cayendo en una de estas situaciones que esta noche estamos describiendo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué parte de sufrimiento tenemos que enfrentar y qué parte podemos conocer y conocernos para poder evitarlo y mitigarlo. Entonces, ser rencoroso. ¿Qué es el rencor? Es haber vivido un agravio porque, paréntesis, la mayoría de los sufrimientos, no dolores, vienen provocados por los otros. La envidia viene provocado Sí. Bueno, por un... teóricamente por los otros. Claro, bueno, porque está la presencia del otro. Evidentemente todo esto es cómo vive orgánicamente el sujeto que procesa esos estímulos, que da significado a esos estímulos. Entonces, el que vive el rencor es, me ha hecho un daño, que ese daño yo lo tengo que reparar, ¿cómo? Con una venganza. Y además, si puede ser mayor, más tranquilo me quedo. Es aquello de la ley del talión. Si tú me has sacado ese ojo... No, la ley del talión era una limitación de la venganza. Solo se sacaba un ojo por un ojo. Efectivamente, perfecto, perfecto, don César. Ahora es, si puedo superarlo, mejor. Ahora, ¿qué ocurre con el rencor? Una vez que la venganza la he conseguido, ¿cómo me siento? Se siente uno liberado de ansiedad puntualmente, pero ojo, a los que no podemos engañar nunca es a nosotros mismos. Y eso genera, a nivel del tiempo, prolongado en el tiempo, muchísimo más sufrimiento. Entonces el rencor, aunque no sea con esa persona, con otras, vela, digamos que tapa la calidez y la calidad de las relaciones. Con lo cual, o se sana o se cronifica. Por ejemplo, en las infidelidades. Aquello de perdono, pero no olvido. ¿Usted cree, don César, sinceramente, que eso es una postura de perdón o hay rencor? Que va en absoluto. Claro, claro. Era lo que decía Aniceto Alcalá Zamora, ¿no? Yo no soy rencoroso, pero a mí el que me la hace me la paga. Y entonces, pues era más o menos lo mismo. Bueno, doña Pilar, seguiremos hablando sobre esto en las próximas semanas, no me cabe la menor duda. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal.